Dicen que cada ciudad tiene un secreto, una calle solitaria, un campo que nadie cruza de noche, una vieja construcción que parece observar a cualquiera que se acerque. San Vicente del Itapó, un pequeño pueblo escondido entre las colinas y plantaciones del interior profundo de Santa Catarina, también tenía el suyo, un secreto que aguardaba, inmóvil y paciente, en lo alto de una colina solitaria. Allí había una casa que, aunque nunca estuvo del todo abandonada, nadie había logrado habitarla por más de unos pocos meses. Una casa que, según contaban los más viejos del lugar, respiraba. Una casa que tenía vida propia. La familia Nogueira llegó en julio de 2009, cansados de la vida en la ciudad. Creían que esa casa, esa herencia inesperada, sería una nueva oportunidad. Un comienzo. Sergio, Marta y sus hijos, Renato y Julia, no tenían idea de que lo que estaban recibiendo no era una simple propiedad, sino una presencia. Los primeros pasos dentro del lugar ya revelaban algo extraño, algo que no cuadraba. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies, pero no con el sonido seco de la madera vieja, sino como si se quejaran de dolor. Las paredes parecían demasiado gruesas, demasiado robustas, casi como si fueran orgánicas, como si estuvieran vivas en el aire. El aire dentro era mucho más pesado, más denso que afuera. Era como entrar en un pecho gigante que contenía la respiración, esperando, y aquí, antes de seguir adelante, porque lo que viene ahora se vuelve cada vez más oscuro y profundamente inquietante, debo hacerte una advertencia. Si te gustan los casos reales, los misterios rurales sin resolver, los relatos que te impiden dormir y esas historias que nunca debieron ser contadas, suscríbete ahora a La Última Tormenta, porque a partir de este punto, la casa no solo observa, también escuchan y a veces responde. Al principio, la familia Nogueira intentó ignorar las primeras señales, racionalizar lo inexplicable. Julia, la hija menor, con tan solo 8 años, fue la primera en sentirlo de verdad. Le dijo a su madre que había escuchado su nombre, susurrado desde dentro de la pared que estaba justo detrás de su cama. Marta la tranquilizó. Le dijo que solo eran las tuberías viejas. El viento, pero en el fondo, ella también sentía que algo no estaba bien. Renato, el hijo mayor, un adolescente de 16 años, juraba que alguien caminaba por el corredor durante la noche cuando todos estaban profundamente dormidos. Pasos lentos, pesados, que se detenían justo delante de la puerta de su habitación. Marta, por su parte, veía sombras, figuras oscuras que pasaban fugazmente por el rabillo del ojo. Pero cuando giraba la cabeza, no había absolutamente nada. Sergio, el padre, era el más escéptico de todos. Un hombre práctico que no creía en fantasmas. Sin embargo, no podía negar lo que sentía bajo sus pies. El piso vibraba muy levemente, de forma casi imperceptible, como si algo muy grande se estuviera desplazando lentamente por debajo de la casa, en la oscuridad de los cimientos. El segundo día fue peor. La casa empezó a jugar con ellos. Descubrieron que ciertos objetos cambiaban de lugar sin que nadie los hubiera tocado. Una taza que habían dejado en la cocina aparecía en el salón. Una puerta que el día anterior chirriaba de forma insoportable, ahora se abría en un silencio sepulcral. Un pequeño tramo del corredor, el que llevaba a las habitaciones, de repente parecía más largo de lo que recordaban, como si se estirara cuando no miraban. Pero el verdadero terror los esperaba en el ático. Buscando cajas viejas, Renato encontró un cuadro antiguo, cubierto de polvo, que estaba girado hacia la pared, como si alguien no quisiera que se viera. La curiosidad fue más fuerte. Al darle la vuelta, vio el retrato de una familia desconocida, un hombre, una mujer y 2 niños, todos con ropas de otra época y miradas vacías. Pero lo que le heló la sangre fue que uno de los rostros, el del padre de familia, se parecía demasiado a Sergio. Era su misma cara, pero con una expresión de pánico absoluto. En la tercera noche, la casa comenzó a llamar a cada uno por su nombre. Ya no eran susurros lejanos. Ahora era una voz suave, íntima, pegada al oído, que parecía salir desde dentro de la propia madera de las paredes. Julia,
Aterrorizada, corrió a la habitación de sus padres, diciendo que una niña la estaba llamando desde el sótano, una voz que le pedía que bajara a jugar. Renato se despertaba sobresaltado, escuchando pasos que no venían del pasillo, sino de debajo de su propia cama. Marta, intentando dormir, oía llantos ahogados, sollozos de mujer que parecían venir de detrás del viejo papel tapiz de su habitación. Sergio, mientras tanto, ya no solo sentía vibraciones, ahora podía oírlo. Respiraciones lentas y profundas en el interior de las paredes, como si toda la estructura inhalara y exhalara con él. Pero fue en la madrugada del día 17, exactamente a las 3 de la mañana, cuando la casa decidió que el juego había terminado. Era momento de rebelarse. El suelo tembló violentamente, como si algo gigantesco respirara con fuerza justo debajo de ellos. Las paredes parecieron contraerse y luego exhalaron un aire caliente y viciado por todas las grietas. Las ventanas vibraron como si fueran a estallar. De repente, la puerta del cuarto de Julia se cerró de golpe, con una fuerza imposible. Segundos después, la niña gritó con un terror que ningún padre debería escuchar jamás. Gritaba que había una mano pálida y delgada, saliendo de la pared. Sergio corrió hacia la puerta, intentando derribarla a golpes. Mientras lo hacía, escuchó la voz de Marta llamando a Julia desde el interior de la habitación. «Julia, ven conmigo», decía la voz, pero era imposible. Marta estaba a su lado, tan aterrorizada como él. Al fin, la puerta cedió. Lo que vieron los dejó paralizados. La pared del fondo, la que estaba detrás de la cama, se estaba abriendo. No se rompía, no se agrietaba, se abría milímetro a milímetro, como una herida, como si fuera carne viva, queriendo mostrarles lo que había dentro. Y desde esa oscuridad, un rugido profundo y gutural sacudió la casa hasta sus cimientos. No era el ruido de una estructura derrumbándose, era el rugido de un animal antiguo y hambriento. La familia huyó como pudo, presas del pánico. Corrieron hacia la sala de estar y, en su desesperación, Sergio rompió una ventana para poder escapar. Al hacerlo, vio por un instante los reflejos en los cristales rotos, en rostros, en decenas de rostros atrapados en las paredes, mirándolos con los ojos abiertos por el terror, todos observando, todos pidiendo ayuda. Lograron salir al jardín y no miraron atrás. Corrieron colina abajo sin detenerse, dejando atrás la casa, que ahora permanecía inmóvil, silenciosa, respirando despacio bajo la luz de la luna. Cuando la policía llegó a la mañana siguiente, alertada por los vecinos, encontraron la casa en un silencio absoluto. Pero había algo nuevo. En el corredor del segundo piso, donde antes solo había una pared lisa, ahora había una puerta pequeña, de madera oscura, que no llevaba a ninguna parte. Y en esa puerta había marcas frescas de uñas, arañazos desesperados, como si alguien, desde el otro lado, hubiera estado tratando de salir. Dicen que la casa de San Vicente del Itapó sigue allí, en lo alto de la colina. Sigue susurrando nombres en la noche, sigue respirando esperando pacientemente a su próxima familia. Si esta historia te ha dejado sin aliento, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hay muchos más secretos oscuros esperando ser contados. Gracias por escuchar.